ya sería la lección número 30. Y es relacionado, ¿verdad?, cuando Pablo, ¿verdad?, ya está culminando su primer viaje misionero. Pero antes que entremos en detalle de lo que pasó en ese momento, que es muy importante, me gustaría que lo viéramos en un contexto mucho más grande, mucho más amplio. Verán, por ejemplo, hace poco estuvimos, ¿verdad?, antes de que comenzáramos la clase, preguntándonos, mira, ¿cuántos años uno tiene? Mira, si uno tiene 30, 40, y si uno piensa que otra persona tiene más, no, mejor ni pregunto, lo dejamos ahí, ¿verdad? Y en esas edades, en esos años de vida, en esas experiencias, hay historia, hay muchas experiencias. Algunas son experiencias únicas, otras son experiencias compartidas con familiares, amigos, incluso otras son experiencias hasta nacionales. Si yo le pregunto qué pasa en su país en una fecha muy importante, usted se va a acordar, igual que cualquier compatriota. Eso va a ser así. Pero quiero que incluso, que más allá de simplemente pensar en la historia de uno, de usted, vayamos mucho, pero mucho más grande, más macro, por decirlo así, mucho más grande. Y empezamos desde la eternidad. Y ya estamos mal porque la eternidad siempre ni empieza ni termina. ¿Verdad? Y sabemos que existe un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, que todo lo puede, que para Él nada es imposible, creador del universo, que todo existe por Él y para Él. ¿Okay? Y que así mismo, ¿verdad?, en la historia, ¿verdad?, del universo, la creación, Dios crea al hombre, crea a Adán, consiguientemente Eva, y vemos cómo a través de la historia, ¿verdad?, desde todo ese comienzo, ¿verdad?, vemos cómo el ser humano es foco de la atención, es foco del amor, es foco de protección de parte de Dios. El ser humano siempre ha sido un punto de vista donde Dios se ha fijado para expresar amor, protección, cuidado, pero más que eso, redención también. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Vemos en la Biblia, ¿verdad?, cuando Adán y Eva lamentablemente caen en pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esa relación que tenían con Dios Adán y Eva? ¿Se rompió? Se rompió. ¿Y por qué se rompió esa comunicación? Bueno, por el pecado, por la desobediencia. El pecado, la desobediencia. Caemos en una naturaleza pecaminosa. Y Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios que sin mancha. Y lamentablemente, ¿verdad?, esa comunicación se rompe. Es así, ¿verdad? No le busquemos, es así. ¿Qué pasa? Que aún a través de la historia de la humanidad, vemos que a través de Abraham, Dios empieza a dar promesas. Pasa a través de Isaac, de Jacob, el pueblo escogido de Israel. Vemos que el pueblo de Israel cae en esclavitud en Egipto, pero Dios con su mano poderosa y salvadora los libertan. Y poco a poco están en el proceso, ¿verdad?, en el camino hacia la tierra prometida. Y Dios les provee algo a ese pueblo de Israel mientras están en el desierto. ¿Alguien sabe lo que les dio? Algo muy importante. Agua, comida. Les dio maná, les dio comida. Pero algo pasó cuando fue Moisés y subió el monte. O él se tapó la cara. Oh. Él se tapó la cara cuando él vio a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero algo pasó, algo Dios le dio no solamente a Moisés, pero al pueblo de Israel. Las tablas, los mandamientos, y comenzó, ¿verdad?, lo que es la ley, ese proceso. La ley, ¿verdad?, estableció una serie de rituales, sea de celebración, de sacrificio y también de purificación, y más allá también de cómo incluso conducirse con un compañero, con un vecino, con un amigo, con un familiar. Le enseñaba a Dios a través de la ley al pueblo de Israel a cómo ellos debían comportarse como una nación. Verán, pero no solamente la ley era horizontal, sino que era vertical. ¿Por qué? Porque a través de los mandamientos Dios, y a través de la ley, Dios le enseña al hombre, al ser humano, la expectativa que Dios tiene con él, de cómo debe conducirse, de cómo debe honrarlo, de cómo debe responder ante él de una manera que le agrade a Dios. ¿Verdad? Y seguimos a través de la historia donde ya el pueblo de Israel tiene la ley, llegan a la tierra prometida y sigue, ¿verdad?, ese proceso de la historia y llega la otra promesa que del linaje de David vendría ¿qué? ¿Un qué? Un Salvador. Sí, que es una promesa. Y sigue la historia, ¿verdad? Así, pasándola bien rápido, y llegamos ¿qué?
al tiempo de Jesús. Sabemos que no solamente, ¿verdad?, es Dios, sino que Dios se hizo hombre, vivió como hombre, murió por nosotros, resucitó, dándonos la redención y la salvación. Y Jesús no solamente hizo eso, sino que en el proceso cumplió la ¿qué? La ley. Y llegamos a un tiempo de ¿qué? De gracia. De gracia. ¿Okay? Y es algo muy importante que debemos traer a colación en este momento, porque cuando llegamos a Hechos 14, y pasa el tiempo donde ya Pablo, por revelación, conoció a Cristo, ya no perseguía a la iglesia, sino que ahora se dedicaba a llevar la palabra, el mensaje del evangelio, ¿verdad?, a través de misiones y llevándolo a diferentes lugares. Y Pablo se encuentra en su primer viaje misionero, y vamos a buscar Hechos 14 para caer en el contexto de una verdad que debemos resaltar el día de hoy. Vamos a ver por aquí. ¿Su nombre? ¿Cómo? Gloria. Gloria. ¿Nos podrías leer Hechos 14 del 1 al 3? Dice Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Señales y prodigios. O sea, vemos que en este contexto está Pablo, que es Iconio, ¿verdad? Y es una área de una región que se conoce como Galacia. ¿Okay? Y en esa parte, en esa área, no simplemente habían griegos, habían judíos también. Está Pablo y Bernabé llevando el mensaje, pero lo llevan con poder y autoridad. ¿Okay? Dando señales, prodigios, ¿verdad? Haciendo milagros. Y más adelante, incluso a través, ¿verdad?, de este pasaje, no simplemente vemos que hay un tipo de resistencia. O sea, ¿y quién está resistiendo en ese momento? Si lo leemos más a colación, dice, el versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Había una resistencia. ¿Okay? Y en ese proceso es importante resaltar algo. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la provincia de Galacia, por aquí pasó algo. Muy bien. Estamos hablando de una región, ahora sí, ¿verdad?, que pasa en esta área que está por aquí, como pueden ver. Muy importante, hay dos teorías, ¿verdad? La primera es que la Galacia que estaba tal vez en este tiempo puede ser una que estaba más al norte, o tal vez una al sur, que ya era una provincia romana. ¿Okay? Y eso es muy importante tener en contexto por qué pasa. Cuando hablamos de Galacia, estamos hablando no simplemente de un lugar que habían gentiles y griegos y judíos, pero sino que era un país cosmopolito, muy vivo en ese aspecto. Y vemos adelante que incluso en el versículo 8 del capítulo 14 dice algo que es lo siguiente: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y es importante tener eso en contexto, porque más adelante lo podemos ver en la Biblia, que incluso estas personas pensaron que tanto Pablo como Bernabé eran dioses por haber hecho los prodigios y milagros. Incluso dijeron: mira, Bernabé es Júpiter y Pablo es Mercurio. Claro, en ese proceso los apóstoles no entendían lo que estaban diciendo porque estaban hablando en otra lengua, pero cuando se dieron cuenta que ya tenían, ¿verdad?, unos elementos de hacer ritos y sacrificios, ellos rasgaron su ropa y dijeron: no, para, esto no es lo que está pasando. Ni somos Júpiter ni somos Mercurio.
Somos embajadores de Cristo y venimos a traer la palabra, el mensaje, el verdadero evangelio. ¿Okay? ¿Y por qué es importante? Porque en este tiempo estamos hablando que Galacia es una provincia romana. Incluso había cierta leyenda de que estas personas, tarde o temprano, iban a llegar tanto dioses como Júpiter y Mercurio, y si no los atendían bien, Galacia iba a ser destruida. Y ellos vieron esa situación como un momento donde, espérate, estos son dioses. Y Pablo y Bernabé clarifican, no. Somos embajadores de Cristo y venimos a traer el mensaje y la palabra de salvación. ¿Okay? Y bajo esa experiencia que tuvo Pablo y Bernabé en ese espacio de tiempo, ellos no simplemente llevaron la palabra, sino que poco a poco se formaron iglesias, comunidades cristianas, donde también ya se formaba la gente conociendo, ¿verdad?, de la verdad del evangelio en ese aspecto. Y más adelante pasó algo que Pablo se enteró y él decide hacer una carta a Gálatas, ¿verdad? Como bien dije, esta carta fue dirigida a la iglesia de Galacia y probablemente, hay varias teorías, pero las mayorías entienden que fue dentro del año 48-50 después de Cristo. ¿Okay? Esta se le conoce como la carta magna de la iglesia. ¿Y por qué será? Vamos a entrar en detalle con eso. Pero antes, vamos a ir a Gálatas capítulo 1. ¿Okay? Vamos a buscar ese pasaje, muy importante. Muy bien. Como sabemos, Pablo no simplemente escribió una carta a Gálatas, sino a la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Tesalónica, de Colosas. ¿Colosas lo dije bien? Sí, muy bien. Y podemos ver en las cartas que había cierto patrón, ¿verdad? Pablo primero hacía un saludo, y lo vemos en Gálatas 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, uno puede leerlo y dice, mira, se está saludando, se está presentando, pero realmente ya hay un tono de urgencia que está presentando Pablo. Algo pasó. Y a veces cuando leemos una carta, ¿verdad?, es como escuchar una conversación de un punto de vista. Cuando, por ejemplo, o sea, uno está, digamos que uno está en el carro y uno está con su pareja y la persona está hablando por teléfono. Pues mira, uno está manejando, pero uno está escuchando una parte, una versión, ¿verdad? Y uno dice, oye, ¿pero qué estarán hablando por el otro lado? Ahora estoy curioso. Eso pasa. Y lo mismo pasa en esta carta. ¿Por qué Pablo empieza, verdad, presentándose, pero lo está haciendo con autoridad? O sea, no simplemente está diciendo saludos, ¿cómo están? No, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Algo muy importante hay que destacar. Por protocolo y por costumbre, Pablo en las otras cartas no simplemente saludaba, sino que luego hacía acción de gracia. Si por ejemplo vamos a Romanos 1:8, no se preocupen, yo lo voy a buscar porque lo quiero. No, si lo quieren buscar está muy bien. ¿Okay? Romanos 1:8, el protocolo, ¿verdad? Pablo da su saludo y luego da una acción de gracia. Y lo vemos en el versículo 8 de ese primer capítulo que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Verdad? Y ahí, ¿verdad?, él da una acción de gracia. Sigamos más adelante, por ejemplo, ¿verdad?, a la carta de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Me equivoqué. Vamos a Filipenses 1, versículo 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y si vamos a otra carta, que es el protocolo de Pablo, así mismo, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Era un protocolo que tenía Pablo. Pero algo pasó en Gálatas que no fue así. Algo estaba pasando. Y lo primero que dice Pablo después de su saludo, ¿verdad?, y lo vamos al capítulo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado,
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Algo estaba pasando en Gálatas que Pablo se enteró y era de gran urgencia, que ni siquiera dijo en su protocolo: doy gracias, ¿verdad?, por tener este espacio para poder conectarme con ustedes, sino que fue directo al grano. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y más adelante Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Wow, algo Estaba peligroso. estaba peligroso. ¿Okay? Al parecer, tiempo después de haber sido Pablo, ciertos maestros judíos, ¿verdad?, conocidos como judaizantes, insistían que los gálatas no podían ser cristianos sin guardar la ley. Y a esto, mire el tono que tenía Pablo. Pablo es una persona de mucha palabra, de mucha gracia, pero cuando tenía que ser directo, mire, tenga, ¿ok? Y dice así, ¿verdad?, en el versículo 8 de Gálatas 1. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien sabe lo que es anatema? Maldito. Una palabra fuerte, ¿verdad? Que sí, uy, espérate, como que maldito, espérate. Y no solamente ahí, sino que si vamos al versículo 9, Pablo, ¿verdad?, sigue, ¿verdad?, expresándose, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo estaba enojado, ¿verdad?, celoso, vamos a usar esa palabra, celoso del evangelio, ¿okay? Pero entendía que era una situación urgente. Estamos hablando de un lugar en Galacia que no simplemente, ¿verdad?, estaba compuesto de gentiles, había judíos, había mucho paganismo alrededor. Pero si el reto era ese, ahora se entera Pablo, ¿verdad?, que era un grupo de judíos que estaba poco a poco pervirtiendo el evangelio. Y Pablo les dice esto en el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Okay? Y esto es muy importante, porque en este aspecto entendemos, ¿verdad?, de que no simplemente se estaba pervirtiendo el evangelio en Galacia, sino que la gente se estaba confundiendo en este aspecto. Y con ello, miren, se comenzó a practicar la circuncisión y otras prácticas de la ley. Pero hablamos que Jesucristo cumplió la ley y trajo la gracia. Y vemos que está pasando, ¿verdad?, que hay una resistencia, incluso, ¿verdad?, ciertos judíos que están diciendo, no, ustedes, ok, aceptaron a Cristo, pero para ser verdaderos cristianos ustedes tienen que seguir los ritos de la ley. Los hombres, para ser parte de los judíos, tienen que circuncidarse. Es así. Ese es su protocolo. Tienen que participar de los ritos de la ley. Por algo era muy importante. ¿Quién en la historia de la humanidad, verdad? Bueno, sí sabemos quién cumplió la ley. Pero aparte de Jesús, ¿alguien ha podido cumplir la ley? Muy bien. A esto, no solamente Pablo le está haciendo bien directo, le está diciendo, miren, cualquier otra persona que cambie, que pervierta, y pervierta no es que diga, o sea, simplemente un pequeño detalle, sea anatema, bien claro. Y sin embargo, Pablo va más allá y trae a colación no simplemente eso. Dice que caiga bajo maldición, que va a ser maldecido. Exactamente. Así de enfático estaba Pablo en esa instancia. Y a esto, Pablo explica el origen divino del Evangelio, de cómo él fue llamado, que no fue por mano de hombre. Lo primero que dice cuando escribe la carta fue eso: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo
y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Fue lo que decimos en mi país, directo, no sé si se escucha mal, pero fue directo de la baqueta. Eso fue, mire, ahí, al grano. ¿Puerto Rico? Puerto Rico, eso es así. En ese tiempo hay muchos que ellos mismos se ponen el nombre de apóstol, ¿verdad? Y aquí lo que enseña, lo que nos demuestra es que este fue puesto por Jesucristo, ¿no? Pablo. Exactamente. Directamente lo declararon apóstol, directamente de parte de Dios y de Jesucristo. Exactamente. Pero hay algo importante, ¿verdad?, que debemos destacar. Y que no simplemente Pablo, ¿verdad?, denota de que dice, mire, este es el Evangelio. Si aquellos quieren, el grupo judaizante quiere trastornar el Evangelio, sea anatema. Pablo va más allá y expresa y le dice, ¿verdad?, a las iglesias de Galacia, yo en un momento tuve que confrontar a Pedro, porque vi que habían ciertas cosas que no estaban de acuerdo ya al Evangelio de la gracia, y que lo confrontó, y que Pedro estuvo de acuerdo y reconoció el error. Y estamos hablando de Pablo, que antes era Saulo de Tarso, conocedor de la ley, perseguía a la iglesia, y que ahora está diciendo, miren, no, este es el verdadero Evangelio. No a través de ley, no a través de obras, sino a través de la gracia. Disculpe la interrupción, pero ahí quiere decir que el que no predique correctamente el Evangelio va a ser maldecido, que caiga en maldición y va a ser un desgraciado, va a ser sin gracia, ¿no? Sí. Sí. Es lo que se entiende, ¿no? Literalmente está podemos decir, bajo la maldición de Pablo. Literalmente. Claro, en cuanto a lo que está mencionando él de que cambia el Evangelio, de que es por gracia, después del Concilio de Trento, de la Iglesia Católica, como una respuesta a la reforma de la Iglesia, con Martín Lutero y Juan Calvino y todos esos, la Iglesia Católica hizo el Concilio de Trento, y ellos dicen en ese concilio que llegaron a la conclusión de que si alguien predica o enseña de que el Evangelio es por pura gracia nada más, que sea anatema, que sea maldito. O sea, es totalmente contrario a lo que él enseña. Pablo dice, si alguien cambia el Evangelio, que sea maldito. Pero ellos dicen, si hay alguien que dice que solo por gracia nada más, sin obras, entonces que eso sea maldito. Que sea un complemento. Claro, que debe de ser la gracia y las obras. Entonces eso sería como caer en anatema, que ellos están queriendo agregarle obras a la salvación. Claro. Y una cosa es hacerlo, ¿verdad?, obras por producto de la gracia. Es algo diferente. Pero no es que vivimos por las obras. No, nosotros vivimos porque Cristo murió y resucitó, y con Él tenemos vida eterna. Y a través de esa verdad y esa salvación, esa transformación, si hacemos buenas obras, son buenas obras, es diferente. Si Jesús hubiera venido y solo hubiera predicado y no hubiera hecho obras, tal vez no hubieran creído en Él. Tenía que venir y predicar y hacer obras también para que creyeran, como los milagros, muchos milagros que hizo, ¿no? No solamente milagros, sino que Él cumplió la ley y con ello pues trajo la gracia. ¿Okay? Así que es algo, ¿verdad?, muy interesante, es un punto también que puedo destacar. Y Pablo prosigue, ¿verdad?, en esta carta y ya expresa a Gálatas, miren, este es el Evangelio. Incluso yo confronté a Pedro y todos estuvimos, ¿verdad?, de acuerdo y entendiendo que el Evangelio es por gracia y no por obra. Y más adelante, si vamos al capítulo 3, yo creo como que Pablo como que fue un poco enfático, ¿verdad?, con esta situación que estaba pasando. Porque volvemos al capítulo 3 y dice Pablo, en ese versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, y ahora vais a acabar por la carne. Es una palabra bien contundente, porque la vivencia, Pablo se va directamente a las experiencias vividas que tuvo él y que compartió, ¿verdad?, con estas comunidades cristianas en Galacia, de que no simplemente, ¿verdad?, ellos recibieron el Espíritu, pero que la causa fue a través de ¿qué? Por la fe.
No fue por obra, no fue por un bien que hicimos, no fue por una acción, no, fue por creer en Jesús. Ahí fue que vino, ¿verdad? Que ellos recibieron el Espíritu. O sea, ahí en el Gálatas versículo 1 dice, que no fue por investidura ni por mediación humana. O sea, quiere decir que no fue puesto por alguien de la tierra, fue directamente de parte de Dios, ¿no? Eso es así. Eso es así. Muy cierto, muy cierto. Y más adelante Pablo incluso expresa en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y eso es una verdad muy importante. El justo por la fe vivirá. Muy bien. Algo que es muy importante destacar, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, cuando vamos ya al versículo 25, y Pablo sigue todavía expresando de una manera bien articulada, bien poderosa, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, del efecto de la ley versus la gracia. Y Pablo dice algo muy importante en el versículo 24 que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Alguien sabe lo que es un ayo? He estado tratando de investigar, pero no lo encuentro. Hasta la subrayé en la Biblia, Ok. porque dije, ¿qué es ayo? Ayo. Entonces, ¿estás en cuál versículo? Perdóname, estoy en el versículo 24, capítulo 3 ¿De dónde? de Gálatas. Gálatas 3, 24. ¿Ok? Lo voy a leer nuevamente. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿En qué versículo está? 24. Gálatas 1, 24. 3. Oh, 3. 3. Ah, ok, gracias. Muy bien. Y cuando hablamos de ayo, en el griego, bueno, es un poco complicado, pero significa tutor, guardián, Tutor, guardián, instrucción, también se puede entender Gracias. en ese proceso. Andaba pegada con eso. Y por eso, si lo vemos de esta manera, de manera que la ley ha sido nuestro guardián, instructor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos esa instrucción de la ley, ya estamos en la gracia. ¿Por qué? Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Volvemos. Por más obras que podamos hacer, no podemos conectarnos con Dios. Esa relación que Adán y Eva tuvieron se rompió cuando caímos en una naturaleza pecaminosa. Pero Cristo cumplió la ley, trajo la gracia y a través de su vida, a través de su resurrección y salvación, nosotros estamos gozando de la bendición de su victoria. Quiero hacer una pregunta. Bueno, hay veces uno ya la sabe, pero se me olvida. ¿Qué pasó? ¿Adán y Eva van a ser salvos? ¿Son salvos o qué pasó? ¿O no? Es una buena pregunta. Algo que podemos decir es que sí, ¿verdad? Todos los que estaban en la expectativa de una redención. Si no hubieran sido perdonados, no hubieran recibido la humanidad. Muy buena pregunta, pero entiendo que aquellos que estuvieron a la expectativa de la redención, los que esperaban el Mesías, debe ser. Por ejemplo, cuando habla en Hebreos acerca de Moisés, dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo. No es que él conociera a Cristo, sino que ya tenía la expectativa de Cristo. Entonces yo pienso que esa acción de ver más allá del futuro, de la esperanza que tenía Dios, yo pienso que eso. Muy buena pregunta, eso vamos a verificar con más atención. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Pues entendemos que la ley tenía un propósito, era que acercarnos a la gracia por fe en Cristo. Pero ya una vez la fe en Cristo, ya la ley no es necesaria. ¿Okay?
Y más adelante Pablo sigue expresándose, guiado por el Espíritu Santo, guiando, ¿verdad?, unas instrucciones a las iglesias de Galacia y haciendo defensa del Evangelio. Pero, algo bien interesante, si vamos al capítulo 4, ¿okay?, de Gálatas, y el versículo 4 al 6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Alguien sabe lo que significa Abba, Padre? Papacito. Papito, ¿verdad? Es una expresión de padre, pero íntima, profunda, llena de afecto, de confianza en ese aspecto. Por algo muy importante también, ¿verdad? Cuando Pablo escribe esta carta, él usó la palabra potestas, ¿okay? Es una palabra griega. Potestas. Y es una palabra que nosotros usamos, pero de otra manera. Si usted ha escuchado, ¿verdad?, la potestad, ¿verdad?, la patria potestad, ¿verdad?, viene de la palabra griega potestas. Y para el tiempo estamos hablando de Roma, ¿verdad? Volvemos otra vez, Galacia es una provincia romana. Y usa esta palabra entendiendo, ¿verdad?, que el proceso de adopción romana era un poco diferente. Verán, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, cualquier persona que decida adoptar, hay un proceso, ¿verdad?, de documentación, de gobierno, donde se verifica si usted es responsable, si tiene todos los recursos necesarios para proveer a un menor que usted quiera adoptar. Es un protocolo. Pero en Roma estaba ese proceso, pero era mucho más amplio. Por ejemplo, Roma, ¿verdad?, la fundación de la sociedad en Roma es la familia. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tal vez un hombre que tiene sus bienes, ¿verdad?, no tiene hijos, esa persona decide adoptar? Estamos hablando del tiempo de Roma. Pero ¿qué pasa? Una vez el hijo adoptado puede tener 5 años, puede tener 10, como puede tener 40, como puede tener 50 años. Porque el propósito de la adopción no era simplemente proveerle un hogar a la persona, pero sino que tuviese una descendencia en la familia. Pero eso sí, las condiciones es que el hijo adoptado se convierta en la posesión absoluta del padre adoptivo. Y no solamente eso, no es que simplemente, ¿verdad?, mira, te recibo. No, esa persona tenía potestad completa, total dominio y control de esa persona adoptada. Sea de que si lo quería luego vender como esclavo, si lo quería poner en adopción otra vez. Es un poco fuerte, pero esa es la sociedad en Roma. Pero Pablo hace ¿verdad?, esta alegoría, este tipo de referencia para traer una verdad muy importante que usted y yo la estamos viviendo el día de hoy. ¿Okay? Por ejemplo, también en Roma la familia original del adoptado no tiene ninguna relación. Una vez digamos que la persona adopta otra persona para estar en su familia, es la familia de otro adoptado, sí, la cámara, ya no tiene ninguna relación. O sea que si, por ejemplo, vamos a ver, no sé si me envió de ejemplo, si yo me llamo Kelvin Serrano, pero si me adopta, digamos, ¿cómo se llama el dueño de Tesla? El dueño de la compañía Tesla. No sé. Vamos a suponer que me adopta Bill Gates, ¿verdad? Pues ya yo no dejo ser Kelvin Serrano, ahora soy Kelvin Gates. Oye, es una vida. ¿Verdad? Y en ese proceso, ¿verdad?, si estuviésemos viviendo en el tiempo de Roma, ya yo no tuviese ninguna relación con mi familia, ya yo dejaría de ser serrano en todos los aspectos, en todo, no hay nada legal, nada que me relacione con ellos. Bill Gates tendría completo y total dominio, ¿verdad?, de mi persona. Pero eso sí, la adopción transfiere todos los bienes. O sea que si digamos que tuviese un carro, una casa, todos mis bienes ahora son parte de Bill Gates. Pero eso sí, también mis deberes, deudas y obligaciones. Pero lo de abajo sí está bien.
¿Okay? Y Pablo usa esta alegoría porque está diciendo que nosotros estuvimos hundidos en pecado, ¿verdad? Y la deuda del pecado no la podíamos satisfacer con la ley. Nosotros, por más obras que pudiésemos hacer, no llegaríamos a la altura de la santidad que es requerida para tener una comunión con Dios. Sin embargo, Pablo dice, ¿saben qué? Ahora somos ¿qué? Adoptados en Cristo Jesús. Y así como nuestros bienes, pero también todas nuestras deudas son consumadas por Él. Y a través de la fe, ahora podemos decir, Abba Padre. Qué lindo. ¿Ven? Es poderoso realmente. La palabra Abba quiere decir padre. O sea, padre con mayúsculas. Sí, es un aspecto bien íntimo. Traducido, ¿no? Es como más cerca para la relación más unida de papito, no papá, sino papito. La traducción dice padre. Padre. Abba, padre. Sí, esa es la traducción, pero eso es lo que siento. Sí que Más cercano. Unión en Cristo. O sea, más unido, una relación bien cercana. entonces Pablo, ¿verdad? Le escribe, le hace esta referencia a la iglesia de Galacia diciendo, miren, ustedes no tienen nada que ver con la ley. Ustedes no tienen ninguna relación. No tienen que pagar sus deudas con obra. A través de Cristo Jesús, por la fe en Él, ya somos parte de la familia. Ya tenemos un Padre Celestial que ha consumado que todos nosotros, nuestros bienes, nuestros deberes, pero también nuestras obligaciones y nuestras deudas. Es algo muy poderoso. Ya luego en el capítulo 5, me falta poco tiempo, ¿verdad? Yo sigo, 15. Ok. Ah, bueno. Está muy buena. Síguele, está bueno. Me gusta mucho el comentario que hacen en el 4.16 porque, como dices tú, viene dándoles, como dice de la paqueta, viene dándoles duro. Incluso les dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, cuando se refiere al Evangelio hasta cierto punto confronta, te lleva a tomar una decisión. Entonces, Pablo demuestra aquí que a él importa más decir la verdad, presentarles el Evangelio como es, a tratar de quedar bien con ellos. Como estaban haciendo las personas que le decían, no, tienes que hacer esto si quieres casar, no tienes que hacer. Eso es así. Es cierto, muy cierto. Muy cierto. Y es realmente poderoso ver este aspecto de cómo, ¿verdad? Y me pongo en los zapatos de Pablo, siendo tan celoso con el Evangelio, de escuchar que estas congregaciones, estas comunidades que estaban fortalecidas, que conocieron, vieron a través de señales y prodigios el poder de Dios, conocieron el Evangelio, poco a poco estaban siendo trastornadas. Y Pablo está muy celoso con ellos, ¿verdad? Está bien directo. Y hace una recomendación ya cuando vamos al capítulo 5, cuando él dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no estoy otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, Pablo vuelve otra vez, si tenían duda, estad firme y no vuelvan al yugo de la esclavitud, ¿verdad? Refiriéndose a la ley. Sí, capítulo 5, 5.1. Y si vamos al 2, Pablo más explícito es y dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero ahora bien, esto es algo bien poderoso, que es en el versículo 6 que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Okay? Así que es algo muy poderoso, ¿verdad? Y incluso cuando él sigue, ¿verdad?, expresando y guiado por el Espíritu Santo, y vamos al 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdadera, ¿verdad?, la verdadera reacción cuando alguien vive a través de la fe y decide seguir a Cristo. Ya Pablo está dando unas instrucciones a Galacia, ¿verdad? Amar a los hermanos. Ok, muy bien. Y más adelante Pablo es más explícito y empieza a hablar de las obras de la carne y las obras del Espíritu y de cómo las consecuencias están guiadas por el Espíritu, qué frutos conocemos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué frutos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu?
Bueno, son 6. No recuerdo. Ah. Amor, fe, esperanza, paciencia, benignidad y... Compasión. Dígame 6. Dígame 6. No, muy bien, mansedumbre. Compasión. Esa va con bondad, podemos decir que va con bondad. Okay. Tenemos diversos frutos del Espíritu, pero algo muy importante, algo bien claro, son frutos del Espíritu. Es la importancia de andar en el Espíritu. ¿Verdad? Y como Pablo decía, andar en el Espíritu y no en las obras, no en la carne. Porque por nuestros esfuerzos, por nuestra humanidad, ¿qué podemos hacer? Pablo a esto dice que manifiestas son las obras de la carne. Esto lo vemos en el versículo 19. Dice que estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y por ahí sigue, ¿verdad?, describiendo más resultados de la carne cuando alguien no anda en el Espíritu. ¿Okay? Así que es muy importante conocer este proceso. Y algo muy claro es que Pablo, bien específico también, le dice, recuerden que la verdadera libertad no significa libertinaje. ¿Okay? Tampoco la aprovechen para... No. La verdadera libertad es en Cristo. No es para aprovecharse. Pero es una respuesta al amor de Dios, a esa relación íntima. Cuando decimos Abba Padre, de ahí es cuando se los frutos del Espíritu. Es cuando va saliendo el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ese es el significado de la libertad. ¿Perdón? Es el significado de ser libre. El significado de la palabra libre es tener la habilidad de... ¿O cuál es la que dijiste? Libertinaje. No, libertinaje ya es un abuso de la libertad. No, ya me confundí. Ya me confundí. Ok. Y más adelante Pablo sigue siendo más insistente en el capítulo 6 que dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. ¿Okay? Aquí la verdad muy importante, y volvemos resumiendo, ¿verdad? Ya cerrando, creo que ya en otro lado, es el capítulo 5 del versículo 1. Esa es la verdad central en este aspecto. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguna vez le ha costado creer que simplemente teniendo fe en el Señor y creyendo que Él es su Salvador, le ha costado creer que eso es suficiente para ser salvo? ¿Le ha costado o ha sentido que es necesario hacer obra para como que sentirse ahora estoy bien delante de Dios? Yo soy honesta, sí, a mí al comienzo pues me costaba mucho creer que Dios tuviera ese poder, no de confiar de que fuera salva, porque o sea, fue algo que quedé 100% clara en eso, pero en la forma como uno se viene criando, más cuando es católico y viene criándose y se convierte ya grande, no grande, viejo, no, sino grande como decimos nosotros ya mayor, ¿verdad? Entonces, uno nos cuesta creer que como no estamos viendo, y Dios trabaja en la oscuridad, Dios trabaja en lo ¿cómo se llama? En lo oculto. Y nosotros queremos ver, entonces por eso sí me costaba entender de que Dios fuera capaz de hacer obras grandes. Muy bien. Interesante. Ahora quiero a ver si alguien más tiene algo que comentar. Sabemos que es por fe que recibimos a Cristo y que Él nos da la salvación por la fe que hemos tenido en Cristo, pero como dijo Pablo, que las obras van junto con la fe. Entonces damos fruto, nuestro fruto se manifiesta, si somos cristianos o si no, y cada quien, a la medida, cada quien tiene delante de Dios, cada quien tenemos niveles diferentes en nuestra vida espiritual con Dios, pero
Claro, y ese proceso creo que tiene mucho que ver con la crianza, la cultura, a veces sea por tener un trasfondo de otro tipo de religión, pero también tiene que ver mucho en la medida que uno va conociendo, teniendo esa intimidad con el Señor. Como Pablo decía, ¿verdad? Por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y poco a poco, mientras seguimos conociendo y teniendo esa profundidad con el Señor, poco a poco el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Él. Cuando yo tenía menos conocimiento, puedo decir, porque yo por medio de una prueba hace 8 años que fue demasiado fuerte, que todavía pues estoy no batallando, ya esperando en Cristo, ¿verdad? La victoria, ¿verdad? Entonces, para mí en ese tiempo de atrás, yo miraba, lo que miraba superficialmente, esa era la vida, nunca lo que estaba atrás de la cortina, así como trabaja Dios. Entonces de ahí para acá yo dije, fue cuando yo comencé a conocer a Dios, ¿verdad? Porque todavía no puedo decir que soy experta en conocimiento en Dios, estoy en el camino, pero yo tuve trato platiqué con una señora que es pastora y ella viene a confundirme más porque me dice, yo no puedo creer mientras no lo vea. Una pastora, si ella me dice eso a pudiera ser yo a mitad de camino de ella, entonces digo yo, ¿cómo es esto? Porque si ella es pastora tiene que estar convencida. No es que uno es perfecto en el conocimiento, pero uno tiene que estar convencido de que Dios es real, de la fe, la esperanza y todo lo que Él nos dejó después de su muerte. Entonces, si una pastora me dice eso, entonces, ¿a dónde me tira? ¿Ves? Entonces, yo dije, no, aquí es teniendo relación directamente con Cristo y no creer en todo el mundo. Entonces fue donde vino no batalla, sino que vine a entrar más en conocimiento por otros medios. Entiendo. ¿Quieres añadir algo? Sí, es difícil hasta un punto porque todas las otras religiones, sectas enseñan que Dios hace una parte y tú haces otra parte. Ella es cristiana. Entonces, incluso dentro de la iglesia evangélica hay muchas personas que no directamente, pero indirectamente dicen, no, es que tú tienes que hacer esto o aquello, como para ayudarte a hacer algo. Como la expresión que esta gente decía que estaba en la Biblia, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, Nada que ver. O sea, lo bonito de la salvación es de que no hicimos nada, no podemos hacer nada, éramos muertos. Un muerto, si tú le dices te amo, el muerto no te va a decir nada. Entonces fue por causa de que Dios hizo algo que nos dio vida, que entonces podemos responder al Evangelio. Entonces nosotros no tuvimos ninguna parte, Él nos las dio como un regalo, como don de Dios, que es la salvación. Y no tenemos que hacer nada, o sea, lo único que Él dice, pensar en que Cristo es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces yo pienso en la cruz cuando estaba Jesús crucificado y el ladrón le dice que quiere estar con Él en el paraíso. Jesús le dice, ahorita te digo que desde hoy estarás conmigo. No hizo nada el ladrón, solo creyó que Jesús era bueno, que era el Señor y fue salvo. Entonces básicamente eso se transfiere a nosotros, de que el hecho de creer de que Él es Dios, de que resucitó de los muertos y poner nuestra confianza en Él, como si saltáramos de un avión y confiáramos en un paracaídas, así debe ser la confianza en Él, total, porque no tengan, bueno, podemos tener dudas, como cualquier humano, pero nuestra confianza está puesta en Él, es Dios y Él resucitó. También dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, o sea que nada de lo que hagamos, nada puede hacerlo, ¿verdad? Pero también es bueno, para mí me ha ayudado el versículo que dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese verso a mí me ayuda mucho. Por ejemplo, si nos encontramos una persona afuera que no ha oído nada de lo que está
que el nacimiento es una obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces una persona, o incluso uno, escuchó el Evangelio y nunca lo entendió? Yo pienso que en el momento en que nosotros entendimos fue porque el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Como dice 1 Corintios 12, nadie puede decir que Jesús es Señor a menos que sea por el Espíritu. Entonces, yo pienso que necesitamos esa intervención divina para nosotros poder entender el Evangelio y poder tener fe en él, ya que la fe es un fruto del Espíritu. No podemos tener fe sin el Espíritu antes obrando en nosotros. Entonces, yo pienso que todo es soberano de parte de Dios. Él nos lleva a su salvación, Él nos salva, nosotros no podemos hacer nada. Él interviene, nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en base a esa intervención que Él tuvo. Excelente. ¿Sí? Bueno, en mi experiencia, el mirar, digamos, la salvación como un proceso hace que uno viva por obras, porque la salvación se gana al final. Pero la Biblia dice que la salvación es una acción individual en un principio. Entonces, al ver la salvación en un principio, entonces nazco de nuevo en el principio y puedo ser siervo de Dios porque ya soy hijo, porque nací en un principio. Pero si veo la salvación por obra, entonces la salvación no la tengo, sino que la voy a ganar después de acuerdo a mis obras al final. Y allí yo creo que la salvación es un evento, no es un proceso. Y yo creo que el enfoque está mal puesto. Entonces, si yo creo que la salvación es un proceso, entonces voy a salvarme a través de mis acciones. Pero si veo que la salvación es un evento, entonces es como nacer físicamente, como lo explica la Escritura. Nace físicamente solo una vez, uno no está naciendo durante la vida. Pero como no se entiende ese concepto, entonces veo la salvación como un proceso, entonces las obras ayudan a que yo pueda salvarme. Pero nunca puedo ser siervo de Dios porque estoy trabajando por mi salvación. Si veo la salvación como un evento único en un principio, entonces me convierto en hijo de Dios y todo lo que haga después de hijo, entonces lo puedo hacer como siervo, como hijo de Dios. Y estoy a la vez mostrando mi fe con mis obras, mi creencia en Dios con mis obras. Que la fe sin obra está muerta, entonces dentro de que ya nací de nuevo yo voy mostrando mi fe, pero ya soy hijo, ya no estoy haciendo algo que ya pasó, estoy haciendo algo para que yo pueda alcanzar. Yo creo que esos conceptos, si no se entiende que la salvación es un evento inicial, voy a estar esperando la salvación al final y no voy a tener seguridad en el proceso. Exacto. Y no simplemente eso, como usted bien, ¿verdad?, expresa, las obras siendo producto de la salvación es algo que está bien. Usted dice, la salvación es un evento, una decisión, ¿no? Yo por la fe creo en Jesucristo, que Él me salva, Él es mi Redentor, lo declaro con mi boca, yo soy salvo. Y ya más adelante, en respuesta, ¿verdad?, en acciones o en obras, en respuesta a esa comunión, a esa relación con Dios. Y ahí es donde pues, detallamos y habla Pablo incluso de los frutos del Espíritu. Y van saliendo y se van manifestando incluso un nuevo carácter, una transformación en la persona. Muy bien, excelente. Bueno, el tiempo se nos está cortando, pero un placer estar con ustedes. ¿Qué tal si oramos, verdad? Y luego partimos, ¿verdad?, al próximo servicio. Antes de todo, muchas gracias por la clase, estuvo muy amena, muy entendible y sobre todo de que lo que esperamos lo encontramos en usted y en todos los que han dado clases y en profesor. Muchas gracias, caballero. O sea, todos. O sea, antes de que yo viniera a esta clase, yo andaba con un deseo, por eso digo yo, Dios, el Espíritu de Dios, ¿cómo lo conoce uno? ¿Cómo sabe? ¿Verdad? Yo sentía un deseo que quería escuchar la palabra de Dios. Yo la leía a mi manera en la casa, pero cuando
dónde ir, me voy a quedar aquí en parqueo. Andate, me dice, dale. Me dice, andate donde Simón. Sí, él está dando clases ahí. ¿Clases de qué? Pues sí, ya me explicó. Y entonces le digo, oh Dios mío, gracias porque me contestaste la petición que estaba teniendo en mi corazón. Y sí, encontré lo que yo andaba buscando y estoy completamente satisfecha con las clases, o sea, con todos ustedes. Qué bueno, un placer, ¿verdad? Poder serle de bendición y esperamos que así, ¿verdad? Estamos aprendiendo lo que esperamos aprender. Claro que sí. Muy bien. Bueno, siendo así, ¿verdad? Pues vamos a orar. Vamos a despedirnos en oración. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias por este tiempo y este espacio donde hemos podido discutir, Padre, tu palabra, traerla a colación y entenderla un poco más, Señor. Y no solamente te pido, Señor, que lo que escuchamos hoy, Señor, fue grato, pero que también lo podamos aplicar, Señor. Que una vez prosigamos con nuestra semana que ya está por llegar, Padre, que podamos aplicar estas verdades, Señor, que podamos acercarnos más a tu presencia, asemejarnos más a tu carácter y seguir creciendo en ti, Señor, creyendo en tu soberanía, creyendo en tu poder y creyendo, Padre, que tú pones tanto el querer como el hacer. Te pido así, Señor, que cada uno de los que están en este lugar sean bendecidos, Padre bueno, que sigan conociéndote más en la intimidad, Padre amado, y que podamos todos seguir creciendo, Padre, unidos en amor y siendo guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, bendícenos y que podamos adorarte con libertad y exaltarte en el servicio que ya está pronto a comenzar, Señor. Gracias, Señor Jesús.